En este video vamos a hablar sobre la potencia eléctrica en sistemas trifásicos. Si quisiéramos saber la potencia eléctrica activa, reactiva o aparente en un sistema trifásico, podríamos medirla con instrumentos como batímetros, por ejemplo, para hallar la potencia activa. Hay dos formas de usar batímetros para medir la potencia. Una es midiendo la potencia por cada fase, es decir, poniendo un batímetro o una pinza amperométrica, en donde la parte amperométrica se pone sobre la línea y la parte voltimétrica entre la línea y el neutro. Esto haríamos en cada una de las fases. Entonces, de esta manera podríamos medir la potencia de la fase 1, la potencia de la fase 2 y la potencia de la fase 3. La potencia total sería la suma de las tres potencias. Lo mismo haríamos si quisiéramos medir la potencia reactiva o aparente, usando una pinza amperométrica, por ejemplo. Hay otro método llamado método de Aaron, en el cual se utilizan dos batímetros y tomando como referencia la tensión de línea, es decir, se coloca el batímetro entre la línea y otra línea, por ejemplo entre R y S o entre L1 y L2, se pone la parte voltimétrica entre esas dos líneas y la parte amperométrica sobre una de las líneas. Lo mismo hacemos con otro batímetro. Ponemos la parte voltimétrica entre la fase S y la T y la parte amperométrica sobre la línea S. La potencia total en este caso sería la suma de las dos lecturas de los batímetros. Esto mismo se puede hacer para potencia reactiva o aparente. Para hacer los cálculos de potencia total, podríamos comenzar diciendo que la potencia activa por fase es tensión de fase por corriente de fase por coseno de phi de esa fase. Y si quisiéramos saber la potencia total, deberíamos sumar las potencias de cada una de las fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. Si el sistema es equilibrado, podemos decir que la potencia total es 3 veces la potencia de cualquiera de las fases, ya que las potencias de fase 1, fase 2 y fase 3 serían iguales, como por ejemplo es el caso de un motor, en el cual tiene 3 bobinados iguales. Si reemplazamos la potencia de fase por su fórmula, que está acá arriba, diríamos que la potencia total es 3 veces el voltaje de fase por corriente de fase por coseno de phi. Este número 3 que tenemos acá, podemos reemplazarlo por raíz de 3 por raíz de 3, siendo que raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. Esto lo hacemos para poder asociar los términos, porque si yo asocio raíz de 3 con voltaje de fase, sé que en un sistema estrella la tensión de línea es raíz de 3 por voltaje de fase. Entonces yo puedo reemplazar esta raíz de 3 por voltaje de fase, que está entre paréntesis, por voltaje de línea. Además sabemos que la corriente de fase en un sistema estrella es la misma que la corriente de línea. Entonces la fórmula de potencia total me quedaría raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por coseno de phi. Si hacemos el análisis para un sistema triángulo, comenzamos con la misma potencia de fase. El mismo concepto de potencia total sería la suma de las tres potencias. Si el sistema es equilibrado, la potencia total sería 3 veces la potencia de fase. Y reemplazando por la fórmula original de potencia de fase, obtendríamos esta expresión. Hacemos el mismo artificio, reemplazar el número 3 por raíz de 3 por raíz de 3, pero en este caso asociamos raíz de 3 con corriente de fase, entre paréntesis,
y lo reemplazamos por corriente de línea, sabiendo que en un sistema triángulo la corriente de línea es raíz de 3 por corriente de fase. Y que la tensión de fase es la tensión de línea. Entonces, la fórmula que obtenemos es la misma que obtuvimos para sistemas en estrella. Raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por coseno de phi. Es decir, en un sistema estrella o triángulo utilizamos la misma fórmula para hallar la potencia total. En forma análoga, podríamos hacer el mismo análisis para potencia reactiva y aparente. Y lo que obtendríamos sería que la potencia reactiva total, Q, sería igual a raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por seno de phi. La potencia aparente S total sería raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea. Recordemos que las unidades para potencia activa, es decir, la potencia que se aprovecha en el eje del motor, es watt o vatio, o también se utilizan los motores HP. La potencia reactiva, Q, se mide en bar, la potencia aparente se mide en volt-ampere, y el coseno de phi es la relación trigonométrica entre la potencia total sobre la potencia aparente. Es decir, el cateto adyacente del triángulo que se forma de potencia sobre la hipotenusa. Recordar que siempre se debe formar el triángulo de potencias. La potencia P, la potencia que se aprovecha, la potencia Q es la potencia que se pierde en el bobinado del motor, y la potencia aparente es la suma de la potencia que se aprovecha más la suma de la potencia que se pierde. Es la suma vectorial. Este vector S es la suma de P más Q en forma vectorial. Y el ángulo phi es el ángulo que se forma entre P y S. También podemos decir que el coseno de phi es la relación de esos dos vectores.